No se ve nada. Ah, ya. Métodos gráficos para espejo. También se puede establecer las propiedades de la imagen mediante un sencillo método gráfico. Este método consiste en hallar el punto de intersección de unos pocos rayos específicos que divergen a partir de un punto de objeto, como el punto Q de la figura, y se reflejan en el espejo. Estas condiciones, sin tener en cuenta las aberraciones, todos los rayos provenientes de este punto de objeto que inciden en el espejo se intersecarán en el mismo punto. Pues esta construcción siempre se elige un punto de objeto que no esté sobre el eje óptico. En la figura se muestran 4 rayos que, por lo general, se dibujan con facilidad, los cuales se conocen como rayos principales. Aquí los vemos que es Q, es F, es C y es Q', y todos inciden en este punto, y aquí es donde se formará la imagen que el ojo estará observando. Daniel, por favor. Yo, profe, Josué. Josué Daniel, por favor. Dice, un rayo paralelo al eje, después de reflejarse, pasa por el punto focal F de un espejo cóncavo o parece provenir del punto focal virtual de un espejo convexo. 2. Un rayo que pasa por el punto focal F o avanza hacia este, se refleja paralelamente al eje. 3. Un rayo a lo largo del radio que pasa por el centro de curvatura C o se aleja de él. Interseca la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original. 4. Un rayo que incide en el vértice V se refleja formando ángulos iguales con el eje óptico. Y aquí estamos viendo los 4 rayos precisamente que se están mostrando. Un rayo paralelo al eje, aquí está, si se fijan, que es Q. Después de reflejarse, aquí se refleja, pasa por el punto focal F. Y parece provenir del punto focal virtual del espejo convexo. O sea que este rayo, por el ángulo crítico, se refleja, pasa por el punto focal y llega al punto Q'. Otro rayo que pasa por el punto focal F y se refleja paralelamente a sí mismo, pero también se refleja en modo paralelo al eje óptico, que aquí lo están viendo en color verde. Un rayo a lo largo del radio que pasa por la curvatura, centro de curvatura del espejo. Aquí lo ven ustedes que sale, y este sí es en dirección normal a la superficie, y como es en dirección normal, o sea, 90 grados, rebota y regresa por la misma, por donde llegó, se va. Y un rayo que incide en el vértice, o sea, el que está llegando aquí, de color rosita, ve y rebota. Y si se fijan, la mayoría, los 4 rayos inciden en este punto Q'. Entonces, aquí es donde se figura con respecto al eje focal, se forma la figura PQ, pero de manera invertida. Y es una forma de analizar este tipo de problemas sin conocer los datos, nada más sabiendo que la figura se va a formar, en este caso, al revés. Por lo tanto, M es negativa. Rubí. Inciso A. Rayos principales para un espejo cóncavo. 1. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal. 2. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje. 3. El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. El rayo hacia el vértice se refleja simétricamente a través del eje óptico. Y todos coinciden aquí en este punto. Volvemos a lo mismo. PQ es una fuente de rayos que se están generando, pero solamente analizamos estos cuatro para darnos cuenta que todos influyen o inciden en el mismo punto Q', y es donde se forma la imagen. Patricio. Rayos principales para un espejo convexo. 1. El rayo paralelo reflejado parece provenir del punto focal. 2. El rayo hacia el punto focal se refleja paralelo al eje. 3. Al igual que con el espejo cóncavo, el rayo radial al centro de curvatura intersecta la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original. 4. Como en el espejo cóncavo, el rayo hacia el vértice se refleja simétricamente con el eje óptico. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, jóvenes? Si se fijan, el rayo 1 sale paralelamente al eje focal y se refleja en este sentido. Si nosotros prolongáramos este rayo, encontraríamos el punto focal. Ok, el rayo número 2 es el que va al punto focal. Llega hasta aquí y el rayo se refleja. Pero lo que nosotros, o que nuestro ojo percibe es que se prolongaría por atrás del espejo hasta hacia este punto focal virtual. El rayo número 3 es el que va con el radio de curvatura. Y recuerden, es como si tuviéramos en este espejo, como si tuvieran una naranja, y en el centro tienen está el centro, perdón, y aquí tienen una distancia R, ¿estamos de acuerdo? De la orilla de la naranja al centro de la naranja o de la orilla del círculo al centro del círculo. Por esa razón, mi centro, el radio radial del centro de curvatura está por dentro del espejo, porque lo estamos viendo de esta manera. Y en ese momento, este rayo número 3 se prolongaría directamente hasta C. Pero como este rayo es perpendicular a la superficie esférica, retorna por sí mismo. Y el rayo número 4 es el que va al vértice y se refleja. Pero volvemos a lo mismo. Prolongamos este rayo y si se fijan, están incidiendo aquí, en este punto Q', y la imagen que se forma aquí es precisamente la de P', que es M en estos casos, es positiva, por lo tanto la imagen es exactamente igual a la que estamos viendo, no se invierte. Esos son los principales rayos para un espejo convexo. Pero volvemos a lo mismo, los rayos técnicamente todos se quedan aquí, pero empezamos a hacer prolongaciones porque nuestro ojo percibe que el objeto está aquí. Por eso se hacen nuestras prolongaciones. Este rayo se rebota, continúa, lo podemos prolongar al punto focal, pero el rayo paralelo que sale también lo prolongamos y si se fijan, llega al punto Q', donde se está viendo la imagen. Y esta es una forma rápida de deducir nada más cómo va a estar la imagen proyectada dentro de un espejo convexo. Oliver. Imagen de un objeto puntual, superficie refractiva esférica. En la figura una superficie esférica de radio R forma una interfaz entre dos materiales con índices de refracción diferentes, n subíndice A y n subíndice B. La superficie forma una imagen P' de un punto de objeto P. Nos proponemos averiguar cuál es la relación entre las distancias de objeto y de imagen.
S y S'. Aplicaremos las reglas de signos que utilizamos en el caso de los espejos esféricos. El centro de curvatura C está del lado saliente de la superficie, por lo tanto R es positivo. El rayo PV incide en el vértice V y es perpendicular a la superficie, esto es, al plano tangente a la superficie en el punto de incidencia V, y penetra en el segundo material sin desviarse, el rayo PV, que forma un ángulo con el eje incide a un ángulo θ subíndice A con respecto a la normal y se refracta a un ángulo θ y subíndice B. Estos rayos se intersecan en P' a una distancia S' a la derecha del vértice. El dibujo de la figura correspondiente al caso n subíndice A menor que n subíndice B. Las distancias de objeto y de imagen son ambas positivas. Ok. ¿Qué observamos aquí? El centro de curvatura está, como en el caso anterior que estábamos viendo, de este lado, ¿verdad? Aquí está el centro de curvatura, precisamente. Aquí tenemos el vértice entre dos superficies. Aquí tenemos la superficie con un índice de refracción NA y un índice de refracción NB, precisamente. Lo que estamos diciendo, que el rayo del objeto P incide en el vértice y este rayo se refleja o se refracta. ¿Qué pasa con este rayo, jóvenes? ¿Se refleja o se refracta? Se refracta. Muy bien, porque si se fijan, no formó el ángulo crítico para reflejarse. Se refracta. Y entonces siempre está el eje focal paralelo en línea recta y al refractarse, este rayo donde choca con el eje focal, obtenemos la figura P'. ¿Por qué razón estamos diciendo que S, o sea, la distancia de aquí a aquí es positiva, la distancia de aquí a aquí también es positiva, que es S', y R, que es esta distancia, son positivos? ¿Por qué razón deducimos eso? Porque regresa a ellos por donde entró. No necesariamente. La única forma de que retornara en sí mismo que fuera perpendicular a la superficie. ¿Por qué razón? Tal vez porque van a la derecha. ¿Qué otra razón pudieras encontrar? ¿Cuáles son las reglas para los signos? Si mal no recuerdo, una es que regrese por el lugar de origen. ¿Quién? El rayo de incidencia. ¿Qué otra cosa más? Hay otra más principal. Bueno, cada uno tiene diferentes puntos. El primero es que ambos estén en el mismo punto donde se ve el rayo. O sea, que el rayo no se está reflejando. El rayo es continuo. Se puede decir que toda la zona que estamos analizando es todo esto. Ninguno de ellos retorna y están en el mismo plano de análisis. En los otros recuerdan que el rayo se refractaba y aquí obteníamos una imagen virtual. Por eso decíamos que la distancia S' era negativa y la distancia del objeto al espejo era positiva, porque aquí se formaba una imagen virtual. Pero en este caso solamente estamos obteniendo una superficie esférica, no es un espejo.
Ejemplo de una superficie esférica, una pecera. ¿Por qué razón? El rayo está pasando del aire al agua que tiene la pecera adentro, pero todos están en el mismo plano, los rayos. Por eso tanto S como S' y R son positivos, porque ninguno de estos rayos se refleja. Si se fijan, llega aquí, solamente se refracta, pero es continuo. Y el eje que estamos hablando, aquí precisamente, es continuo, el eje óptico. Y el radio de curvatura R también es positivo, porque estamos considerando estos dos planos. En este caso, ya no es un espejo, solamente es una superficie refractiva esférica. Y en el ejemplo de Santa Claus, vimos una esfera que funcionaba como espejo, pero aquí ya no. Y esto pudiera ayudar para lo que es lentes, que pasa de una superficie a otra superficie. Por esa razón, hablamos de que tanto S como S' y R son completamente positivos, porque todos se están considerando en el mismo plano, independientemente que tenemos dos superficies que están en contacto, y esta forma es completamente esférica. Monse. Probaremos que si el ángulo teta es Alfa. alfa es pequeño, todos los rayos provenientes de P se intersectan en el mismo punto P', por lo que P' es la imagen real de P. Una vez más, aplicaremos el teorema según el cual el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. La aplicación de esto a los triángulos PBC y P'BC da lo siguiente. Ángulo alfa es igual a alfa más phi. Phi es igual a beta más ángulo B según la ley de refracción. N subíndice A, seno del ángulo subíndice A es igual a N subíndice B por seno del ángulo subíndice B. Expresiones de las tangentes de alfa, beta y phi. Tangente de alfa es igual a H sobre S menos Sigma. sigma. Tangente de beta es igual a H sobre S' menos sigma. Tangente de phi es igual a H sobre R menos sigma. En el caso de rayos paraxiales, ángulo subíndice A y el ángulo subíndice B son ambos pequeños en comparación con un radián. Y podemos tomar el ángulo mismo, medido en radianes, como aproximación del seno y de la tangente de cualquiera de estos ángulos. La ley de refracción da entonces N subíndice A por ángulo subíndice A es igual a N subíndice B por ángulo subíndice B. Pregunta, ¿qué es N? ¿Qué me representa la N aquí en este tema? ¿La superficie? ¿No? ¿Qué es N? Y a cada rato lo vemos. ¿El lado? No. Es el índice de refracción, jóvenes. N siempre es el índice de refracción.
Entonces estamos diciendo que el índice de refracción en A por el seno de teta A es igual al índice de refracción B por el seno de teta B. O sea, estamos analizando este medio que tiene un índice de refracción A y este otro medio que tiene un índice de refracción B. No se les olvide. ¿Y qué es el índice de refracción? La relación entre ¿qué? N, que es igual. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? N se mide a través de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el medio. Por eso el índice de refracción en el vacío de N es 1, porque es la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz que se propaga en el vacío. No pierdan de vista eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos aquí una superficie, perdón, tenemos un segmento que va desde P hasta B, V, pero le agregamos el elemento sigma para obtener precisamente este triángulo. Y aquí, ¿qué decimos? Que de P a B, con una altura H, tenemos un segmento que tiene que ser de aquí a aquí, S más sigma. No me sale bien el sigma. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy calculando este triángulo. Y como conozco estos dos, entonces puedo decir que la tangente del ángulo, en este caso alfa, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es esta fórmula. Igualmente, para calcular el ángulo beta, que está aquí, es igual, precisamente, estamos hablando de este segmento P, de B a P', y hasta el vértice. Aquí sería también altura, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería sigma. En este caso, ya sería nada más S', menos aquí sigma, porque esta es la altura que estoy analizando. Y en el triángulo phi, que es de B a C y hasta sigma, vuelve a ser cateto opuesto entre la cateto adyacente, que sería R menos este segmento sigma. ¿Sale? Por eso estamos aplicando las leyes de los senos y la ley también de las tangentes. Cateto opuesto entre cateto adyacente y siempre estamos analizando este triángulo. Fue el primero que analizamos para el ángulo alfa. Y para el ángulo beta, calculamos este triángulo. Para el ángulo beta, ¿se fijan? Este fue el triángulo que se calculó. Desde aquí hasta acá. Y para el ángulo en este caso phi, el triángulo que utilizamos fue este. Para calcular el ángulo phi. Ese fue el triángulo que se utilizó. Y si se fijan, los tres son triángulos rectángulos. Por eso podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular precisamente los ángulos.
Muy bien. Gracias, Monse. Lupita, Sí, por favor. ya. Combinando esto en la primera de las ecuaciones, teta subíndice A es igual a alfa. El ángulo Ma- que estás hablando es ok. teta. Ángulo Sí, alfa más más. phi. Ujú. Ok. Se viene n subíndice A, teta A es igual a n subíndice B, teta B, que a su vez es igual a teta subíndice B igual a n A sobre nb por teta A igual a teta B igual a NA sobre NB por ángulo más phi. La sustitución de esto en la segunda de las ecuaciones, phi es igual a beta más teta B, phi es igual a beta más teta B, que a su vez phi es igual a beta más NA sobre NB por el ángulo más phi. Phi menos beta es igual a NA sobre NB por el ángulo más phi. NA por el ángulo más NB por beta es igual a NB menos NA por phi. Ahora aplicamos las aproximaciones. Tangente De A alfa. de alfa es igual a alfa, Ujú. etcétera. En las ecuaciones de los ángulos y también despreciamos la pequeña distancia Sigma. sigma, esas ecuaciones se transforman entonces en alfa es igual a h sobre s, beta es igual a h sobre s prima, phi es igual a h sobre r. En las ecuaciones anteriores tenemos que el ángulo era igual a esto. Tangente de alfa igual a h sobre s, tangente de beta h sobre s prima y tangente de phi h sobre r. Pero al final de cuentas despreciamos esto porque son muy pequeños los ángulos. Por esa razón sacamos estas relaciones. Y aquí estamos analizando precisamente este ángulo alfa con relación al índice de refracción A más el ángulo beta que tenemos aquí por el índice de refracción B. Y esto es igual a obtener el ángulo phi, que es el con respecto al eje radial, donde restamos al índice de refracción B, el índice de refracción A, y ya podemos obtener junto con este ángulo phi. Es una igualdad lo que estamos analizando. ¿Qué es lo que sigue? Luis Manuel, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Sí. Por último, sustituimos estas en la ecuación. Índice de refracción, subíndice A, alfa, más índice de refracción, subíndice B, beta, es igual a índice de refracción, subíndice B, menos índice de refracción, subíndice A. Por, ¿cómo se leía ese ¿Cuál? signo? El que multiplica... Es phi. Es phi. Ah, Ujú. y extraemos por división el factor común h. N subíndice A sobre S más N subíndice B sobre S' es igual a N subíndice B menos N subíndice A sobre R. Relación objeto, imagen, superficie refractiva esférica. Esta ecuación no contiene el ángulo A,
de manera que la distancia de imagen es la misma con respecto a todos los rayos paraxiales que emanan de P. Esto prueba que nuestra aseveración de que P' es la imagen de P. Para obtener el aumento lateral M correspondiente a esta situación, utilizaremos la construcción de la figura. Dibujamos dos rayos a partir del punto Q. Uno que pasa por el centro de la curvatura C y otro que incide en el vértice V de los triángulos PQV y P', Q' y V. Ok. Entonces estamos teniendo la imagen de este lado, ¿estamos de acuerdo? Recuerden que el objeto puede emitir luz o puede reflejar luz. Supóngase que es una taza y está reflejando la luz. El primer rayo, que es perpendicular a la superficie, va a pasar por el eje focal, perdón, por el eje radial. En este caso, por eso vemos que el rayo continúa aquí, no se refleja ni se refracta. Y aquí llega hasta C y continúa. El único rayo que se va a refractar es el que pasa por el vértice y tiene un ángulo de refracción θb, y ese va a incidir junto con el rayo que pasa por el eje radial, y aquí nos va a formar la figura, precisamente, invertida, siendo que esto no es un espejo, sino que esto puede ser aire, y aquí puede estar el agua. Por eso el índice de refracción es diferente. Y en este caso, la característica es que el índice de refracción, en este caso, tendríamos que invertir porque el del aire es 1, el índice de refracción, y el del agua es mayor que 1. Creo que es 1.53. En este caso, sería el revés. Aquí tendríamos el agua y el aire, porque estamos indicando que el índice de refracción de B es menor que el de A. Entonces, aquí estamos viendo que el rayo Q, que es perpendicular a la superficie, continúa, pasa por el radio de curvatura y continúa el rayo. Pero el que va al vértice se refracta con un ángulo θb y incide o conecta con el que va en la curvatura, el radio de curvatura, y aquí es donde se forma la imagen P' con una altura Y'. ¿Ok? Y para calcular el ángulo A, que es este ángulo, es cateto opuesto Y entre la hipotenusa, que en este caso es, perdón, cateto opuesto entre cateto adyacente, y el valor del cateto adyacente es S. Por eso ponemos Y entre S. Y para calcular el ángulo B, estamos tomando en cuenta que sería menos Y' entre este segmento, que sería S'. Y es negativa porque la imagen que se está formando es invertida. Luis García. Por favor. Voy. Y de acuerdo con la ley de refracción, n subíndice A seno de teta subíndice A es igual a n subíndice B seno de teta subíndice B. Si los ángulos son pequeños, tangente de teta subíndice A es igual a seno de teta subíndice A. Tangente de teta subíndice B es igual a seno de teta subíndice B. Y por último, n subíndice A y sobre S es igual a menos n subíndice B y' sobre S', o bien m es igual a y' sobre y, que es igual a menos n subíndice A S' sobre n subíndice B S. Las ecuaciones de relación objeto-imagen y aumento lateral son aplicables a superficies refractivas tanto convexas como cóncavas, siempre y cuando se apliquen las reglas de signos de forma congruente. No importa si n subíndice B es mayor o menor que n subíndice A. Muy bien.
Lo único que estamos haciendo aquí ya es comparar las ecuaciones con la ley de refracción y omitir los ángulos. En este caso, este tipo de ángulo es muy pequeño, por eso hacemos la equivalencia y por eso en este caso, en vez de poner tangente del θ ¿a qué nos equivalía tangente de θ? Nos equivalía a y entre s del triángulo que obteníamos precisamente, donde teníamos, era al revés, una disculpa, donde tenemos y, que es la altura del objeto, s es la distancia hasta el vértice, y por eso decíamos que la tangente de este ángulo A, de θ, era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso en vez de poner NA tangente de A, ponemos y entre S. Igualmente aquí, la figura que se nos reflejaba en el otro lado, tenía la altura y'.